Buen día. El tema de hoy es permutaciones y combinaciones. Este tema se trata sobre métodos de conteo. Vamos a ver 4 reglas fundamentales para hacer combinaciones. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la regla fundamental del conteo. Esta se utiliza cada vez que tú quieres combinar opciones, quieres ver cómo puedes hacer, por ejemplo, calcular el número de eventos en que pueden suceder de determinada manera. Vamos a ver un ejemplo simple. En este solamente tienes que hacer una multiplicación de las opciones. Si por ejemplo yo quisiera ir de un lugar a otro y luego de ese lugar a otro, serían 3 lugares a los que voy a ir. Tal vez del lugar A al lugar B hay 5 opciones o 5 caminos a seguir. Del lugar B al lugar C existen 3 formas de ir a ese lugar, del B al C. Entonces, si yo quiero ir desde el A hasta el C, si yo quiero ir del A al C, voy a multiplicar las opciones o caminos que hay de A a B y luego voy a multiplicarlo por los caminos del B al C. Y al yo hacer esta multiplicación voy a obtener los 15 caminos por los cuales yo puedo llegar desde A al C. Quiere decir que yo puedo utilizar 15 alternativas de caminos. Este también nos puede servir, este método de regla fundamental del conteo, para decidir en un menú. Por ejemplo, yo tengo un menú con 10 comidas, 4 refrescos y 6 postres, y yo quiero decidir o saber de cuántas maneras puedo formar mi menú del día. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar las opciones que yo tengo. Tengo 10 comidas multiplicada por 4 refrescos por 6 postres. Y al yo multiplicar todo esto, quiere decir que yo tengo 240 formas de poder hacer un menú. También me sirve, pues como ya les decía, para combinar opciones o para encontrar el número de formas en que yo podría ya sea encontrar un camino o hacer un menú, o también puede ser combinar ropa. Todo ese tipo de combinaciones se puede hacer con la regla fundamental del conteo. Seguimos con la regla factorial. La regla factorial nos sirve para hacer acomodos y vamos a usar este símbolo. Este se llama factorial. Me sirve para poder hacer acomodos. Por ejemplo, si yo tengo 5 personas en una fila y quiero saber cuáles son las formas en que puedo acomodar a esas personas de diferente forma, a lo mejor, no sé, Pedro va primero y luego Luis y luego María, y a lo mejor los cambio de lugar y va primero María, luego José y después Pedro. Entonces, ese orden o esas combinaciones se pueden hacer con la regla factorial, o sea, cómo puedo hacer acomodos. Vamos a ver cómo podría acomodar a 5 personas. Esto sería multiplicándolos desde el número que yo tengo como tu número que te están pidiendo factorial, y hacerlo de manera decreciente. Quiere decir que si me están pidiendo 5 personas acomodarlas en una fila, ¿cuáles serían las formas de poder acomodarlas? Multiplicar 5 factorial, o sea, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es el desarrollo de un número factorial, o sea, multiplicarlo en forma decreciente hasta llegar al 1. Y al hacer esa multiplicación yo me doy cuenta que hay 120 formas de acomodar a esas 5 personas. Recuerda que eso es para acomodos. Vamos a seguir con la regla de permutaciones. La regla de permutaciones se usa para una selección. Si yo quiero hacer una selección de varios elementos, y ahí sí importa el orden. Vamos a ver el ejemplo. Se trata de seleccionar 3 equipos de 5. Es una apuesta, a lo mejor yo estoy haciendo una apuesta y tengo que seleccionar 3 equipos de 5 participantes, donde sí me importa si queda primero el equipo A, luego el B y luego el C, y esa categoría va a ser distinta que si yo los acomodo los mismos equipos A, B, C, pero en diferente orden, C, B, A. O sea que sí importa el orden. Entonces, ¿qué va a pasar? Se usa una fórmula donde es la P, define que es una permutación,
y en la n pongo el número que estoy teniendo total de equipos o de elementos, y en la r se pone la selección que yo voy a hacer. Entonces, aquí igual, n es el número de equipos y la r es la selección. Entonces se va a poner 5p3, que quiere decir de 5 equipos, mi permutación voy a elegir 3. Y de igual manera, 5 factorial dividido entre 5 menos 3. 5 menos 3 es 2. Entonces va a ser 2 factorial. Y arriba 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo 2 por 1. Este 2 viene de aquí, de la resta. Ya que hice toda esta multiplicación me dio 120 y esta de abajo me dio 2. Hago la división y me da 60. Eso quiere decir que existen 60 formas distintas de seleccionar 3 equipos de 5 existentes, donde sí me importa el orden. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es la regla de combinaciones. Esta se usa cuando vas a hacer una selección donde no te importa el orden. Es diferente a la de arriba, porque en la de arriba sí te importaba el orden y en esta no. Entonces, imagínate que vas a comprar un número de lotería o vas a elegir el boleto de lotería, donde tiene que haber 6 números diferentes de 1 al 53. Y el premio mayor se lo va a ganar el que elija los 6 números sin importar el orden. Mientras estén ahí los números, no importa el orden. Entonces queremos ver o calcular la probabilidad que tenemos nosotros de elegir el número ganador. Cuando pues sabemos de que hay 53 números y tenemos que elegir esos números correctos. Entonces, no me importa el orden de los números, por lo tanto voy a usar una regla de combinación, que sería de igual manera la n, el número de datos, o el número de la cantidad de números, y la r, la cantidad de la selección que voy a hacer. De igual manera aquí, los números que voy a seleccionar, o de los cuales puedo seleccionar, y la r, los números que voy a hacer mi selección. Entonces voy a hacer 53 combinación de 6. 53 es el total, 53 factorial. Y acá voy a hacer la resta de 53 menos 6 multiplicado por 6 factorial. Me va a quedar 53 factorial dividido entre 53 menos 6 me da 47. De ahí viene este 47 de esta resta. Y lo voy a multiplicar por 6 factorial. Entonces, lo primero es sacar los dos en factorial y luego multiplicarlos. Lo pueden hacer directo en la calculadora. Se puede hacer así, 47 factorial por 6 factorial. Y se divide el resultado entre el 53 factorial. Te debe de dar a 22.957.480 combinaciones posibles. Estas son las combinaciones posibles, pero si yo quiero obtener cuál es la probabilidad de yo poder encontrar el número ganador, sería 1 entre 22.957.480. Entonces recordemos que están 4 reglas. La primera, la regla del conteo, se utiliza cuando hay que combinar opciones y encontrar el número de formas posibles. La regla factorial, que me sirve para acomodos de elementos. La regla de permutaciones, que me importa, ahí sí me importa el orden, es una selección donde me importa el orden. Y la de combinaciones, o la regla de combinaciones, es cuando hago una selección donde no me importa el orden. Y este sería el tema de esta semana.